Listo. A ver. Vamos a poner esto aquí. Vamos a sacar una foto. Porque esto me exige. Listo. Vamos a lo hacer. Bueno. Empezamos con vectores. ¿Ya? El ingeniero Chabón, al menos, y el ingeniero Calderón, ¿ya? Tienen en cuenta un poco la teoría. Entonces vamos a hablar un poco de teoría. ¿Qué es un vector? ¿Ya? Un vector es una medida física. ¿Ya? Existen dos tipos de medidas. Vamos a ver. Fernando, venga. Ya. Existen dos tipos de medida física. ¿Ya? Ya. Existen aquellas que son escalares y las que son vectoriales. ¿Ya? Las medidas escalares son aquellas que solamente tienen medida, como propiedad tiene solamente el módulo. ¿Qué significa módulo? Solamente tienen el tamaño. ¿Ya? Vamos a, como un ejemplo más, vamos a clarificarlo. Por ejemplo, tenemos el metro. ¿Ya? O vamos a ver la longitud, mejor. La longitud, el tiempo, ¿ya? La longitud, tiempo y la masa. ¿Ya? Estas son nuestras tres medidas escalares principales. Obviamente hay más, ¿no? Ahí está la temperatura, está la intensidad lumínica, está la intensidad eléctrica. ¿Ya? Pero ¿cuál es su característica principal de las medidas escalares? Que solamente tienen un módulo, ¿ya? Que solamente tienen la medida. ¿Ya? Yo no puedo decir que algo está yendo a menos 4 segundos. ¿Ya? Todos son positivos. ¿Ya? No puedo pesar menos 20 kilos. ¿No? Puedo restarle 20 kilos, pero yo no puedo pesar menos 20 kilos. ¿No? No existe esto. ¿Ya? Por lo tanto, estas son medidas bastante sencillas. Solamente tienen la medida y son positivas siempre. ¿Bien? Pero nos vamos a ir un poquito más allá de esto. Esto lo vamos a dejar de lado. Vamos a ir a lo que nos interesa, las vectoriales. Las vectoriales ya mayormente se representan por una flechita. Tienen la característica que tienen módulo o medida. Puedo decir que esto mide 3. Tienen dirección, que esto me dice 20 grados. Y tienen sentido. Yo puedo decir que está para arriba, para abajo, derecha, izquierda, ¿no? Esto es lo que me da la propiedad de ser positivo o negativo. A ver qué nos dice el compañero acá. Lo estás grabando, lo estoy grabando. Ya no se preocupen por eso. Entonces tenemos esto, ¿no? Las medidas físicas vectoriales tienen módulo, dirección y sentido, ¿no? El módulo es la medida, la dirección es el ángulo y el sentido es si es positivo o negativo. Ya la mayoría, hay muchas personas que se confunden, ¿no? Sentido con ángulo, dirección con ángulo, dirección con sentido, perdón, se confunden, ¿no? Porque decimos está para arriba, para abajo, pero esto tiene que ver con el ángulo. Ya tomar bastante en cuenta esto, ¿ya? Entonces, esas son las características. Ahora, vamos a... Pucha, otra vez. No me gusta cuando que escribo sobre el fondo. No le pongo una capa. Listo. No, bajar ahí. Ya. Bien. Entonces tengo un vector. Ya. Tiene módulo, dirección y sentido. Ya. Vamos a andar un poquito más en el tema y decir que un vector puede ser representado de dos formas. De una manera polar, ¿ya? Y de una manera, se podría decir que vectorial, ¿no? No me acuerdo bien el nombre actualmente. Si alguien me lo recuerda o se acuerda. Polar y vectorial.
No me acuerdo bien el nombre de esta de aquí, pero el nombre no es mucho problema. Lo que vamos a ver es qué es cada uno. Bien. ¿Qué es vectorial? ¿Ya? ¿Cómo se escribe? Porque estamos viendo dos formas de representar. ¿Ya? La más sencilla es la vectorial, es la que conocemos. Yo puedo decir que el vector 1 tiene las siguientes direcciones, las siguientes coordenadas. Puede ser 2, menos 1, 0. Estamos hablando de un vector tridimensional. 2 menos 1, 0. Este primero equivale a la X, este a la Y y este a la Z. Bien, yo lo puedo escribir así el vector, ¿no? Bastante sencillo, es algo que ya nosotros sabemos, ¿no? Y la manera polar nos va a dar 3, digamos, 2, 20 grados ¿ya? Ahí hay gran diferencia, ¿no? Aquí nos va a dar el módulo, aquí nos va a dar la dirección y aquí nos va a dar el sentido. ¿Ya? Bien. Entonces, en una forma nos da las coordenadas y en otra forma nos dan el módulo, la dirección y el sentido. Bien, módulo, dirección y sentido. Y hay que saber que podemos transformar de una forma a otra, ¿ya? Porque es necesario a veces transformar de manera vectorial a polar. No me cae todavía en la cabeza esta letra. Lo voy a buscar bien cómo se llama, ¿ya? No es mucho el nombre, pero no me cabe. Bien. ¿Esto es vectores? Sí, este es el tema de vectores. Ok. Bien. Vectores, ¿ya? Entonces un vector puede ser representado de manera cardinal, creo que es. En manera de coordenada, vamos a ponerlo. Y a manera polar. Coordenada, digo cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. Y en el modo polar, digo el módulo de dirección y sentido. ¿Ya? Esas dos cosas. Vamos a ahondar un poquito aquí. Es importante esto porque algunos ejercicios van a venir de manera polar, otros de manera a manera de coordenadas, ¿ya? Vamos a hablar un poco de las coordenadas. Ambos son igual de usables, o sea, igual de útiles, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener este de aquí. El vector 1 es igual a 2 menos 1 y 3. Tengo este vector. ¿Qué son los pros de las coordenadas? Que ya me dan las medidas, ¿no? Medidas detalladas. Me da las medidas detalladas. ¿Cuáles se vendrían a ser las contras? Medida detallada es fácil de sumar o de hacer operaciones. Ya ahorita vamos a ver las operaciones. Y los contras vendría a ser que desconozco características del vector. Desconozco ciertas características del vector. Ya, vamos a hacerlo un poquito más sencillo para que se entienda con un vector de 2. Tengo esto. Desconozco. ¿Por qué? Por ejemplo, yo desconozco el módulo. ¿Ya? Desconozco la dirección. Desconozco el sentido. Vamos a darle un poquito más de espacio. Desconozco el módulo, dirección y sentido. ¿Ya? Porque con esto no tengo mucho. Solamente sé que tengo un plano cartesiano así. Y aquí está en X está en 1, 2 y en Y está en menos 1, ¿no? Entonces este es mi vector. Es fácil de dibujar, digamos, también, ¿no?
Ahí está. Simplemente, ¿cómo lo grafico? Tengo mi plano cartesiano. Ya saben, para acá son positivos, para acá son negativos. Este es X y este es Y. Aquí me dice que es 2 en X. Entonces, 1, 2. Agarro este punto, hago una línea punteada. En Y es menos 1. Entonces, una línea punteada. Donde se cruzan, ahí va el vector. Bien. Pero yo no conozco cuánto mide el vector. Yo no conozco el ángulo. Yo no conozco si va para arriba o para abajo. Bueno, ahí sí me estoy dando cuenta, ¿no? ¿Cómo sé esto? Lo voy a hacer por medio de fórmulas. ¿Ya? Yo puedo transformar coordenadas a polares. Por ejemplo, si yo quiero saber el módulo de este vector, lo único que tengo que hacer es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Este es x y este es y, ¿no? ¿Sabemos? Por lo tanto, para hacer esto yo diría que el módulo es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Aquí tener en cuenta algo importante. Este cuadrado afecta a todo, hasta el signo, ¿ya? Porque no puede haber números negativos aquí. Por lo tanto, siempre va a ser positivo. Y ahí es lo que dijimos, ¿no? El módulo siempre es positivo, no puede ser negativo. ¿Ya? Quiere decir que si aquí tiene menos 1, para mayor entendimiento, para mayor facilidad, yo le digo que copien todos los números positivos. Si este es menos 1, yo le pongo 1 nomás al cuadrado, nada más. ¿Ya? ¿Y qué pasa si es un vector tridimensional? No hay problema. Yo le continúo poniendo. Ya no tiene, aquí sería 3, aquí le pongo sumo más 3 al cuadrado. No es al cubo, no es raíz cúbica, sigue siendo raíz cuadrada y la suma de los cuadrados. ¿Ya? Entonces así yo lo puedo calcular. Con esto calculo el módulo, ya sé cuánto es esto de aquí. Bien. Yo puedo calcular la dirección. Quiere decir el ángulo. ¿Ya? ¿Cómo yo lo voy a calcular? Usando la tangente. ¿Ya? Para hacerlo más fácil, es una simple fórmula. Es igual a la tangente menos 1. Esta es la arcotangente, pero también en las calculadoras sale como tangente menos 1 de y dividido x. ¿Ya? Ojo, estamos hablando que tenemos este plano cartesiano, y si tenemos este ángulo, nos va a dar, este vector nos va a dar este ángulo de acá. ¿Ya? El ángulo que nos vaya a dar de resultante de esto va a ser el ángulo que está apoyado sobre x. ¿Ya? Este no nos lo va a dar. Este no. Esta es otra fórmula. ¿Ya? Entonces siempre nos va a dar este. Si el vector está así, nos va a dar este ángulo, ¿no? Entonces tener en cuenta bien esto. A ver, ya con esto tenemos el módulo y el ángulo, ya podemos saber. Ahora, ¿cuál es la dirección? Va el sentido. Como dicen aquí en gráfico, podemos verlo tranquilamente porque se cumple, pero capaz no tengamos oportunidad de ver el gráfico. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí vamos a ver lo que son los cuadrantes. Ya, vamos a usar los cuadrantes. ¿Qué son los cuadrantes? Bueno, tenemos un plano cartesiano y cada uno de estos cuadraditos es un cuadrante. Cuadrante 1, cuadrante 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Aquí X es positivo, aquí es positivo, aquí X es negativo, aquí es Y negativo. ¿Ya? Si X es positivo y Y es negativo, ¿en qué cuadrante se encuentra? X positivo y Y negativo. Se encuentra en el cuadrante 4.
acá. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, aquí es positivo por positivo, el resultado da positivo. Siempre va a ser positivo. Aquí es positivo por negativo. Aquí es negativo x y y es positivo, ¿no? Por lo tanto da negativo. Aquí negativo por negativo da negativo. Negativo por positivo da negativo, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso de ahí. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para poder guiarnos en qué cuadrante está, en qué parte del plano cartesiano capaz. Ustedes dirán, no, es bastante sencillo ver esto, ¿no? Porque lo grafico. Pero ¿qué pasaría si fuera un vector de 3 dimensiones? Un vector de 3 dimensiones es más difícil de dibujar, ¿ya? Entonces, tomamos en cuenta esto de aquí. Sentido nos dice si es positivo o negativo. ¿Listo? Entonces ya puedo, como podrán ver, yo transformé todas las coordenadas a polar. Ya básicamente agarré un vector tipo coordenada y lo transformé a polar. Aquí yo puedo decir que va, digamos, tiene, digamos, ¿no? 1.3 de módulo, que tiene ángulo 15 y está en el cuadrante 2, ¿no? Cuadrante 4, perdón. Ya es polar. ¿Listo? Algunas veces tengo que hacer esa transformación. No hay problema. Ay, me muero de hambre, che. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar, preguntar algo? ¿Tú correcto? Listo. Entonces, si yo puedo transformar de coordenadas a polares, yo también puedo hacerlo al revés. Vamos a ver cómo se puede hacer. Este es un poquito más complejito, ¿ya? Entonces, prestar atención. Polares, ¿ya? Una coordenada polar tiene el módulo 5, tiene el ángulo 20 grados y tiene sentido, ¿no? ¿Cuáles son los pros? Ya tengo todo desarrollado, no tengo todas las cosas, pero no tengo detallado bien cuáles son sus coordenadas, ¿ya? Solamente sé que el módulo vale 5, pero no sé cuánto vale x, no sé cuánto vale y. Ya es lo contrario. También se puede transformar. Y esto sí hay que tomarle un poquito de cuidado. ¿Cómo yo calculo x y y? X y y, porque lo principal es calcular, ¿no? Cuánto vale x y cuánto vale y. Vamos a tomar ejemplo este plano cartesiano y tenemos esta de aquí, ese vector, ya es este de aquí, ¿no? Vale 5 y tiene ángulo 20. Para yo calcular cuánto vale x y cuánto vale y, tengo que utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Para no andar mucho, se la vamos a dar la formulita, es bastante sencilla. Como x es el cateto adyacente, para calcular x, sabiendo que digamos que el módulo b vale 5, ¿no? Para calcular x yo tengo que multiplicar el vector, el módulo, por, ¿ya?, el coseno del ángulo. Nada más. Y para calcular y es el módulo del vector por el seno del ángulo. Nada más. ¿Listo?
Ustedes hacen esta formulita, la ponen en la calculadora y automáticamente le va a dar el valor de X y el valor de Y. No hay más. Bastante sencillo. ¿Listo? Pero aquí hay algo a tomar en cuenta. Vemos que el ángulo está pisando X. ¿Se dan cuenta? Está acá. ¿Qué pasa si el ángulo está pisando Y? Digamos, me dan este vector, pero me dan este ángulo de aquí. Entonces ya la cosa cambia. X es igual al vector por el seno del ángulo y Y es igual al vector por el coseno del ángulo. ¿Por qué pasa esto? Porque para ir un poquito en el tema, digamos, tenemos esto que vale 5, ¿no? Esto vale 20 y tenemos que sacar, esto es mi X, ¿no ve? Y esto es mi Y. Se genera un triángulo rectángulo. Aquí Y es el cateto opuesto, por lo tanto se saca con el seno. Aquí X es el cateto adyacente, por eso se saca con el coseno. En este caso tenemos este ángulo de aquí, pero Y es mi cateto adyacente, ¿no? Por eso está al revés, ¿ya? Pero no nos vamos a ir mucho con la teoría de esto. Esto guárdenselo, ¿ya? Si el ángulo está sobre X, o sea, está así, usen esta fórmula. Si el ángulo está sobre Y, utilicen esta fórmula, ¿ya? Entonces se la guardan, es lo único complicado. En el 90% de los casos va a venir así, no se preocupen. Y de hecho, si ustedes lo tienen el ángulo así, yo puedo decir, bueno, estos dos son ángulos consecutivos, ¿no? La suma de ambos tiene que dar 90, por lo tanto este es 30, me olvido de esto y uso solamente esto. Ya se puede hacer, es lo mismo, ¿ya? Entonces, mi recomendación, si ustedes no dominan mucho esto, hallar siempre el ángulo que está pisando X, ¿ya? Y utilizar esta forma, es la más conocida. Pero si ustedes ya dominan un poco, lo hacen directo, no hay problema, ¿ya? Es lo mismo. Ustedes pongan en la calculadora, si quieren, coseno de 30 y seno de 60, van a dar el mismo resultado, porque son complementarios, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quieren comentar algo? Estamos transformando de coordenadas polares a coordenadas vectoriales a un vector. ¿Ya? Disculpe, los vectores polares pueden ser tridimensionales igual. También pueden ser tridimensionales, ¿ya? Pero es un poquito más complicado, ¿no? Porque eso no se usa en esta materia, así que no se hagan problema con eso. Eso lo van a ver, bueno, se lo ve más que está en cálculo 2, ¿no? No se lo ve mucho en física, ¿ya? Pero sí puede tener, ¿ya? ¿Cómo sería? Primero tendrías que sacar el ángulo con respecto a X y Y y después con respecto a Z, ¿ya? Por medio de la ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Por medio de la tangente, ¿no ves? Que vimos hace rato, ¿ya? Pero no se hagan problema, ¿ya? De coordenadas polares y todas estas cosas van a ver solamente de 2 dimensiones. Capaz alguna suma, resta, multiplicación, claro, suma, resta o multiplicación lo van a ver en vectoriales, ¿ya? Pero para la mayoría de los problemas van a utilizar de 2 dimensiones. Disculpa, ¿qué significa la B que está al lado de seno? Ya, esta B corresponde al módulo, el valor que tienen acá, ¿ya? Entonces, esto de aquí es el ángulo. Entonces, B es el módulo y alfa es la dirección, ¿ya? De las coordenadas polares. Yo saco esto y me va a salir el valor de X. Listo. Si nos bota el zoom,
volvemos a entrar al mismo link. Y ahí, chicos, en esta cuenta ya no tengo zoom ilimitado como hace rato. Voy a luchar para que se me dé, ¿ya? Bien, entonces esta vez módulo, ángulo, esto de aquí. Con esto yo puedo sacar X y Y. Ya lo tengo en coordenadas, ¿no? Te ponen esto en la calculadora, digamos que le va a salir aquí 3 y aquí le va a salir 2.56. Por lo tanto, el nuevo vector, el mismo vector en coordenadas va a ser 3,2.53. Esto de aquí lo transformé, ¿no? No es su resultado, pero estamos viendo que así quedaría, ¿no? Por el contrario, tenemos el otro, ¿no? Coordenadas apolares. Entonces, tengo las coordenadas y termina así, ¿ya? Entonces, un poquito saber, ¿no? Eric, ¿qué es lo que tengo que poner en mi formulario? Esto, ¿ya? Para coordenadas, poder sacar el módulo, la dirección y el sentido. Y para polares, lo único que tengo que aprender es cómo sacar X y cómo sacar Y. De ahí no necesito más. Ya, a ver. Ya. Tengo entendido que Calderón sí deja usar formulario. Chabón no deja usar, pero no hay problema con eso porque él les da todas las fórmulas que ustedes vayan a necesitar. Se los deja ahí al final del examen. ¿Ya? Entonces, si van a necesitar usar esto de aquí, se los va a dejar ahí el fondo. Entonces no hay problema con eso. El Calderón sí creo que deja meter. Voy a preguntar bien eso. ¿Ya? No somos genios para aprendernos de memoria todas las fórmulas, ¿no? Bien. Listo. 9:30 hasta las 10, ¿no? Bien. A ver, vamos a chequear qué nos dice. ¿En serio? ¿En serio qué? Lo de... Obvio es con calculadora. A ver, se las dedico. Calcular el seno de un ángulo a mano. No se puede. Es con calculadora. Ya olvídense que en el colegio le dicen... Aprendan a sumar, que no van a usar calculadora más adelante. Es mentira. Van a usar calculadora todo el tiempo. ¿Ya? El problema es que hay que saber utilizarla, ¿ya? Para estos ejercicios, la calculadora tiene que estar en degrado. ¿Ya? Hay algunos que les ponen en radianes, ¿no? Tienen en degrado. Me pasaría todo el día enseñándoles cómo es en cada calculadora, porque en cada calculadora es diferente, pero tienen que buscar que su calculadora esté en degrado. ¿Por qué? Porque hay algunas que se les ponen radianes, y este es uno de los primeros grandes errores. ¿Ya? En radianes, lo peor es que es parecido a veces. En degrade puede ser 1, el resultado puede ser 0.73 y en radianes puede ser 0.69, digamos. Pero hay una gran diferencia cuando lo multipliquen por 1000, digamos, ¿no? Entonces, tener cuidado en que está la calculadora. Yo personalmente, ahorita no la tengo porque está todo guardado, me estoy mudando ahorita. Se la voy a mostrar. La verdad es que con cualquier calculadora está bien que sea científica, ¿no? No es una normalcita. Tiene que ser una científica más grande. Yo les voy a mandar ya la foto de mi calculadora. No la tengo a mano ahorita porque está todo guardado ahorita. Pero hay una calculadora, por ejemplo la calculadora que yo tengo, hasta hace cambios hace conversiones, hace gráficos, todo eso. No se lleven una calculadora electrónica, ¿ya? Esas que parecen computadoras, esas no les dejan meter. Tiene que ser una de las antiguitas, ¿no? Pero una de las buenas, que haga de todo. El examen será en computadora con incisos. Con Calderón tengo entendido que todo es en computadora, ¿ya? El problema es que creo que a veces les hace ingresar números y hay que tener cuidado cuando uno ingresa números, porque a veces es un punto y ustedes le ponen coma, ¿ya? Entonces cuidadito con eso, ¿ya? Con Calderón sí creo que les da
con Calderón y Chau-Won, a ver, tengo modelos de Chau-Won, déjenme ver, y de Calderón, modelos de examen. Miren, este es un examen de Calderón, ¿ya? Para los vectores, por si acaso Calderón le va mucho más a la parte de vectores, ¿ya? Tengo estos dos vectores y calcular el ángulo entre el vector A y el vector B. Elegir. Este es física Z4. Este es el segundo parcial. Este es el primer parcial, ¿no? Este es una acrobat. Estos son modelitos. Este fue el examen del año del semestre pasado. Este es de Calderón, ¿ya? Como le digo, hay veces que se las deja aquí el resultado, y hay otras veces que hay que tener mucho cuidado es con esto. Miren, bueno, aquí no son bueno, eso ya un poquito tener va a depender del docente. Tengo entendido que algunos van a querer hacerlo presencial y ya tienen permiso para hacerlo presencial. Otros van a querer buscarla virtual, les ha dado resultados. Entonces, no les podría decir si es presencial o virtual. Creo que tienen que preguntarle al ingeniero. Pero en el caso de que sea virtual, estos son los modelos. De todos modos, vamos a ir más adelante resolviendo modelos de exámenes, ¿ya? Pero si fuera virtual, hay que tener cuidado, por ejemplo, con estas preguntas, ¿ya? Hay que marcar espacio, barra, no hay que poner el punto, ¿ya? No es coma, es punto. Entonces, esto es algo que frega un poquito, ¿no? Calderón, como le digo, le va más a vectores, suma, resta, multiplicación de vectores, bastante vectores hay. Vector, 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 dos vectores que se cruzan, todas estas cosas. Todo full vectores el primer parcial, ¿ya? No le mete demasiado a los otros temas. Son varias preguntas, ¿ya? Eso es en el caso de Calderón. En el caso de Chau-Won, el ingeniero Chau-Won le mete todo, ¿ya? Le gusta más cinemática, ¿ya? Ahora, también hay preguntas teóricas, ¿ya? Y estudiar un poco. Por ejemplo, el resultado de una medición en física nos proporciona dos informaciones. Indíquela. ¿Cuáles son? El valor numérico de la unidad, valor literal de la subunidad, valor numérico y la unidad, el valor numérico de la subunidad. Aquí la respuesta sería la D, ¿no? Nos da el valor y la unidad, ¿ya? Porque también las unidades se van sumando y multiplicando, ¿ya? Vectores. El ángulo de rozamiento se determina con, mire, entonces, estudiar con Chau-Won teoría. No tanta teoría de esta, sino entender un poco. La primera condición de la fuerza es de fuerza. Eso no te queda esto. La primera condición aquí sería la primera condición de estática, ¿no? De la estática es sumatoria de fuerza igual a 0. Entonces, sí hay un poquito de teoría. Hay dos clases de magnitudes, ¿no? A lo que estábamos viendo ahorita. Las vectoriales o derivadas y las escalares. Entonces, todas estas cositas, tirarle una leída a los de Chau-Won, ¿ya? La sumatoria de los momentos particulares de cada una de las fuerzas componentes se denomina teorema de Coulomb. No, creo que es ninguno acá, ¿ya? Estos son modelitos de Chau-Won. Teoría, viene teoría. A ver, una mujer sostiene en sus manos aplicando la tercera ley de Newton. Esto es dinámica. Un coche va a una velocidad, ¿cuál tiene mayor velocidad? Así son, ¿ya? Entonces tomar eso en cuenta. Chau-Won y el otro es Calderón, ¿ya? Poner la calculadora en degrade porque en radianes le van a pelar, ¿ya?
Ahora esperamos que todos sus compañeros reingresen. Bien. A ver, estamos viendo. Ya. Si alguien tiene alguna duda, le escribe, levanta la manito para que yo tenga ahí en cuenta. ¿Listo? Calculadora integrada, ¿ya? Ya en física 2 vamos a explicar por qué pasa esto, qué hay que hacer, qué significa cada uno. ¿Listo? Seguimos acá. Entonces una vez vimos ya este es el chabón. Tiene sus puntos, ¿no? Su puntaje. No hay convalidación, dice. No falta la escala. En caso de inconveniente, dice, bueno, este es el laboratorio. Listo. Bien. Ya aprendimos un poco de los vectores. ¿Qué son los vectores, no? Son medidas, ya que tienen tres características: módulo, dirección y sentido. ¿Ya? Entonces las medidas pueden ser vectoriales o escalares. Las escalares son aquellas sencillas, como ser metro, tiempo, como ser la longitud, el tiempo y la masa. Aparte hay otras más, como la temperatura, intensidad lumínica, intensidad eléctrica. Eso a grandes rasgos. Las derivadas son todas las demás, ¿ya? Le hace la fuerza, la presión, la no sé, fuerza, presión, potencia, trabajo, todas esas son derivadas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, a ver, presión, digamos, fuerza sobre área, 3 newtons sobre 2 metros cuadrados, ¿ya? No, perdón, 6, vamos a poner números cerraditos, ¿ya? ¿Por qué dice que nos da el resultado la fórmula, la cantidad, el módulo y la medida? Porque aquí vamos a dividir. 6 dividido entre 2 da 3, ¿verdad? Y aquí newton dividido entre metros nos da presión, ¿ya? Entonces también las unidades se suman, se restan, se multiplican, ¿ya? Entonces eso hay tiene su nombrecito, ¿ya? Que todo lo llevamos a medidas medidas escalares y después hacemos la formulación. Pero de todos modos, creo que uno ya no se da, como le digo, se da idea de qué medida es, ya por la forma. ¿Listo? Entonces, estos vectores pueden ser expresados de manera polar o expresados por medio de coordenadas o cardinales, ¿ya? De coordenadas. Si yo tengo expresado en modo de coordenadas, lo voy a tener así. Así. Yo puedo sacar el módulo con esta fórmula, puedo sacar el ángulo con esta forma y el sentido por el dibujo de los cuadrantes. Si yo tengo coordenadas polares, ¿ya? Puedo sacar X con esta fórmula y puedo sacar Y con esta fórmula siempre que el ángulo esté posado sobre X, ¿ya? Hasta ahí vamos todo bien. Ahora vamos a empezar a hacer algunas operaciones con vectores, ¿ya? Vamos a empezar con la más sencilla, con la suma. Los vectores, al no ser completamente rectos, o sea, no están sobre un mismo plano, no se los puede sumar de la manera convencional que nosotros conocemos. Un ratito. Anderson, ¿me preparas algo para comer? ¿Un pancito? Tengo hambre. Ya. Si yo estoy en el piso 5 y subo 2 pisos, estaré en el piso 7. ¿Por qué puedo hacer este tipo de suma? Porque el piso está acá, subo y acá. Entonces
Como verán, los dos están sobre Y, sobre el mismo ángulo. Por lo tanto, puedo sumarlos. ¿No ves? Puedo sumarlos tal cual están. Yo cuento números 1, 2, 3, pero todos están escritos de manera horizontal. Todos los números tienen el mismo nivel. Por lo tanto, yo los puedo sumar tal cuales son. El vector no pasa lo mismo, porque el vector tiene sentido. No es lo mismo sumar un vector a 20 grados que con otro de 3, con otro vector a 10 grados. No es lo mismo. Y para ello hay formas de sumar. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta, no se puede hacer esto. Entonces, la suma puede ser por coordenadas. ¿Qué fue? Puede ser por coordenada. La suma por coordenada es la más sencilla de todas. Yo tengo un vector 1 que es 2 menos 1, 0. Y yo tengo un vector 2 que es menos 2, menos 4 y 3. ¿Ya? Para sumar en coordenadas, lo único que tengo que hacer es sumar sus equivalentes. O sea, yo tengo, estas dos son X, yo las sumo, ¿no? Este es X y este es X. Como son iguales, los voy a sumar. 2 menos 2 da 0. Estamos sumando, ¿saben? Suma de números negativos, ¿no? 1 menos 4, la suma da menos 5. 0 más 3 da 3. Por lo tanto, este sería mi vector suma. Tan sencillo como sumar los que son X con los que son X y los que son Y con su equivalente. ¿Listo? Esa sería la suma por coordenada. Bastante sencilla. Tenemos también la suma polar. ¿Ya? La suma polar, que se le llama la resultante, ¿ya? Vamos a ver, eso se llama resultante. Se calcula por una fórmula y esta no hay manera de leerla, averiguarla. La tienen que saber, que es la raíz cuadrada. Espera un ratito, vamos a ver, vamos a colocar acá. Tengo el vector 1 que es 5,20 grados. Tengo el vector 2 que es 3,35 grados. ¿Ya? Bien. Entonces, la resultante va a ser la raíz cuadrada del módulo de B1 al cuadrado más el módulo de B2 al cuadrado, o sea, este numerito de aquí, ¿ya? Más 2 veces el módulo 1 por el módulo 2, estamos hablando sin el cuadrado, multiplicado. Esperen un ratín, ahorita vuelvo, me voy a disculpar. Ya, perdón. Entonces tenemos el módulo 1 al cuadrado más módulo 2 al cuadrado más 2 veces el módulo 1 por el módulo 2 por el seno del ángulo que los separa. ¿Ya? Este es 20 grados, 35 menos 20 sería 15. En este caso, la resultante sería la raíz cuadrada del módulo 1 es 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 por
2 por 5 por 3 por el seno de 15. Y este sería mi resultado. ¿Listo? Listo. Lo pongo todo esto en la calculadora y me saldría la resultante de la suma de los dos. ¿Ya? Aquí sí hay algo que tener un poquito de cuidado y es en este signo. Este de aquí. ¿Ya? ¿Por qué? El signo que tiene aquí va a variar dependiendo el cuadrante en el que esté. Y ahí es lo que le digo, bastante importante saber el cuadrante. ¿No ve? Si va a tomar el signo del cuadrante. Si está en el cuadrante 1 va a ser positivo. Si está en el cuadrante, vamos a dibujar el plano cartesiano. Ya habíamos comentado que este cuadrante es positivo, este es negativo, este es positivo y este es negativo, ¿verdad? Si el ángulo se encuentra en este cuadrante, por ejemplo, ¿qué ángulo es? 30 menos 20 es 15. El 15 va por acá, ¿no ves? Entonces está en el primer cuadrante. Si está en este cuadrante, aquí vendría negativo. ¿Ya? Para hacerlo más claro, más facilito. Si la resta entre los dos ángulos, o sea, el ángulo que los separa, es menor a 90, van a utilizar signo positivo. ¿Ya? Si el ángulo que los separa es mayor a 90, van a utilizar signo negativo aquí. Este sigue siendo el mismo siempre. ¿Ya? Este de aquí siempre es positivo. El único que cambia es el de acá, que depende si el ángulo es más o menos. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Por culpa del cuadrante. ¿Ya? Pero ¿y qué pasa si es 90 entonces? Bueno, si el ángulo es 90, va a dar igual si le ponen positivo o negativo. ¿Por qué? Porque ustedes le meten en la calculadora seno de 90 y le va a dar 1. Entonces no importa si es positivo o negativo. Le ponen lo que quieran, pónganle positivo. ¿Ya? Si el ángulo de que lo separa es 90, todo esto va a ser 0. Todo va a ser, claro, va a ser 0, perdón. Todo eso va a ser 0. ¿Ya? Porque el seno de 90 da 0. ¿Ya? Entonces no importa si le ponen positivo o negativo, si es igual a 90. ¿Ya? Entonces si el ángulo que lo separa, ojo, estamos hablando que lo separa, resto este menos este, me tiene que dar un ángulo y ese es este de aquí. Si el ángulo que lo separa es menor a 90, uso positivo. Si es mayor a 90, uso negativo. Listo, a ver qué nos dice aquí el chat. ¿Por qué seno de 15? Dice, porque el ángulo que viene aquí es el ángulo que lo separa. ¿Ya? Este tiene 35, le resto 20 y el ángulo es 15. Vamos a graficar esto para que se entienda un poquito mejor. Tengo mi plano cartesiano y tengo, dice, el primer ángulo es de 20. ¿Ya? Es este de aquí, digamos, 20 grados. El siguiente ángulo es de, perdón, este ángulo, a ver, vamos a ver. El primer ángulo es de 20 grados, ¿verdad? El segundo ángulo es de 35 grados. Y me preguntan, ¿por qué es 15? Porque esto de aquí es el ángulo que los separa, ¿ya? Este es 35 y este es 20, ¿ya? Hasta ahí va bien, pero yo estoy buscando este ángulo. ¿Cómo encuentro eso? Bueno, resto 35 menos 20 y esto me da 15. Este ángulo de aquí en verdecito es el que a mí me sirve, ¿ya? El ángulo de 35 es con respecto a X, acuérdense, ¿ya? Ahora, en algunos ejercicios les va a decir el ángulo que los separa es de 20 grados. Entonces ahí no tienen que restar. Automáticamente usan lo que les están dando, ¿ya? Entonces es el ángulo que los separa.
¿Comprendido ahí, chicos? Vamos a avanzar una última cosita antes de que nos vayamos ya. Bueno, esta es la suma, ¿ya? La siguiente operación también es muy sencilla. De hecho, es parecidísima a la suma y es la resta. La resta es exactamente lo mismo que la suma, tomando en cuenta algunas cositas. Por ejemplo, en coordenadas. Vamos a tomar el mismo ejemplo, ¿verdad? En coordenadas tengo esto y a mí me piden hallar la resta. A ver un ratito antes de que nos vayamos con eso, quiero explicar una cosa más. Perfecto, aprendí a sumar, miércoles, sumar vectores. Pero ¿para qué me sirve? ¿Qué representa la suma? ¿Ya? La suma representa la máxima distancia entre las proyecciones de los vectores. Eric, en español, ¿qué significa eso? En español me dice, este es el vector 1 y este es el vector 2. A ver, vamos a acercarlo un poquito más acá. Ese es el vector 1 y este es el vector 2, ¿verdad? Yo voy a agarrar y este vector de aquí lo voy a proyectar aquí, en la puntita. O sea, voy a hacerlo el mismo vector, que tenga el mismo ángulo, que tenga el mismo módulo, todo. Listo. Y voy a agarrar este vector y lo voy a proyectar aquí. Tiene el mismo ángulo, el mismo módulo, la misma dirección. En algún punto estos se van a llegar a chocar. Van a formar un paralelepípedo, ¿no? El vector que sale de aquí hasta ese punto se le considera el vector resultante. ¿Ya? ¿Para qué me sirve? Para medir la máxima distancia entre dos vectores. ¿Ya? La máxima distancia en el paralelepípedo generado por dos vectores. Para eso me sirve la suma. ¿Listo? Es como dicen, ¿no? A ver, en términos más comunes. Estoy yendo en avión y me moví 1000 kilómetros a 20 grados. Dicen, ¿no? Estoy yendo en avión y me moví para acá. Después hubo una turbulencia y me moví para acá. Son dos vectores, ¿verdad? Un vector que va para 20 grados y un vector que va 45, casi 90 grados. Digamos. Pero realmente ¿qué distancia fue la que recorrí? La distancia que recorrí es de aquí a acá, ¿no? O sea, hice este ángulo, todo eso, pero la distancia cruda que recorrí es esto de aquí. ¿No? Para eso sirve la suma, para saber la distancia máxima cuando se suman dos vectores. ¿Ya? Resta. La resta es muy parecida a la suma. ¿Ya? ¿Cuál es la única diferencia a manera de coordenadas? Que aquí, para yo hacer la resta, tengo que cambiarle el signo a todo y después sumar. Nada más. Por ejemplo, quiero restar esto menos esto. Sería 2 menos 1 y 0. ¿no? El primer vector se mantiene. Pero el segundo le voy a cambiar todos sus signos. Más 2, más 4, menos 3. Y ahora sumo, nada más. Eso sería mi resta, ¿no? 4, 3, menos 3. Este sería mi vector diferencia. ¿Ya? Entonces, al segundo vector simplemente todos los elementos le cambio de signo y después lo sumo de manera normal. ¿Ya? ¿Cómo hago con las coordenadas polares?
Para las coordenadas polares, voy a tomar el mismo ejemplo. Para las coordenadas polares también voy a usar la misma fórmula. ¿Ya? En este caso se lo denomina D. ¿Ya? El otro es la R, ¿no? Resultante, este se llama diferencia. Es igual a la raíz cuadrada del vector del módulo 1 al cuadrado más el módulo 2 al cuadrado. Aquí sería menos más vector 1 por 2 veces vector 1 por vector 2 por el seno del ángulo que lo separa. Entonces, ¿qué se diferencia con la suma? Que está al revés. Si el ángulo es menor a 90, se resta. Si el ángulo es mayor a 90, se suma. Si el ángulo es igual a 90, lo mismo. Da igual, si es positivo o negativo, total va a ser 1. ¿Ya? Y con eso tengo la diferencia. Es exactamente lo mismo a la suma. Lo único es que le cambio el signo acá. Y aquí les cambio el signo. Por lo consiguiente, igualito. ¿Ya? ¿Para qué me sirve la resta? ¿Qué es realmente la resta? Acuérdense, esto es teoría. Hay que acordarse. Si yo tengo dos vectores, ¿ya? Están así. Yo quiero saber cuál es la distancia entre los dos vectores. Yo calculo la diferencia. Entonces la diferencia es la distancia entre los extremos de dos vectores. Nada más. ¿Para qué me sirve esto? Un auto, dice, ¿no? Como un ejercicio que vi en internet, ¿no? Un chico y una chica en el día de su aniversario la chica le termina al chico, dice. Entonces el chico, estaban acá los dos, le termina y el chico se va corriendo a una velocidad de 5 metros de 5 kilómetros por hora con un ángulo de 20 grados. La chica se va caminando hacia el otro lado con una velocidad de 2 kilómetros por hora con un ángulo de 10 grados, pensando si tomó la decisión correcta, dice, ¿no? Pregunta: ¿a qué distancia estarán los dos? Al darse cuenta que han empezado una vida sin el otro, dice. Entonces ahí buscamos la distancia entre los dos puntos. ¿A qué distancia están la chica y el chico? Para eso serviría la resta, ¿no? Entonces, resta es la diferencia, ¿no? La distancia. Y la suma vendría a ser aquí, aquí, la hipotenusa, básicamente el vector útil del movimiento. Bien, esto de aquí yo les recomiendo, practíquenlo, véanlo, es lo más sencillo. Obviamente todo esto se puede complicar un poco. Ya hay ejercicios más complejos, como por ejemplo, ¿cuál es el ángulo que los separa? Y te da la resultante, digamos. Si la suma de ambos ángulos son 50, el ángulo 1 es 5, el ángulo 2 es 30, pregunta cuál es el ángulo que los separa. Entonces tendrías que despejar, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos quedamos con la enseñanza, que quede bien, practiquen. La otra semana, ¿qué temas vamos a ver? Vamos a ver la multiplicación, tanto vectorial como escalar, ¿ya? Eso, así como ustedes imaginan, también tiene forma polar y de forma de coordenada, ¿ya? También se calcula de ambas formas. Entonces eso vendría a ser el punto. A veces lo que a mí más se me complicaba era cuándo uso cuál. Entonces ahí está, ¿no? Polar y coordenada. Dependiendo del ejercicio ya va a haber
Si se necesita más sencillo de una forma o de otra, pero eso vamos a ir viendo cuando hagamos modelos de examen, ¿ya? Entonces la próxima semana, multiplicación escalar y vectorial, y también vamos a ver ejercicios. Ya voy a estar preparando algunos ejercicios para poder resolverlo.